Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. Con un verdadero placer le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez y como siempre invitándole a que permanezca en su espacio durante los siguientes minutos. Mire, usted recordará, ya desde hace meses hemos platicado acerca de un caso que tiene que ver con el Colegio de Notarios. Un acto que desde la perspectiva de este humilde servidor, sin tener gran conocimiento en materia legal, pero sí un poco de sentido común o de lógica, pues que nos hace ver como que el club de Toby de repente no tan fácilmente quiere permitir el acceso al fiat no sé, no voy a hablar de temas de género, pero sí al menos de quien pudiera pensar diferente, no estar en la misma línea, no lo sé, también ya es entrar en especulación. Pero bueno, este caso de la abogada María Guadalupe Sánchez González, quien aspiraba al fiat, hizo su examen, la reprobaron. Cuando ella busca que le muestren los resultados y sus respuestas, resulta que había sido cercenado, ¿ya lo recuerda? Y bueno, después de acudir a tribunales, se instruye al colegio que le volvieran a hacer el examen, no sin ponerle algunas trampitas, por así señalarlo. En fin, bueno, pues este asunto sigue. Y este asunto sigue, pues, lamentablemente, dando de qué hablar. Y yo por eso agradezco el que me acompañe en este espacio, el abogado Francisco Javier Velasco, representante legal de María Guadalupe Sánchez González. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, José Ángel. A tus órdenes, aquí estamos nuevamente. Oiga, pues un servidor decía, la historia continúa, porque al final, bueno, pues el colegio sigue buscando la forma de negarle el fiat a la abogada. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto, así es. Siguen todavía poniendo trabas para cumplir con la sentencia como fue ordenado. ¿Qué es lo nuevo en torno al tema, abogado? ¿Nos puede usted poner un poquito en el antecedente? Sí, con mucho gusto, José Ángel. Como recordarás, se había ordenado que se le repitieran las 27 preguntas cuya respuesta fue mutilada, y se acreditó plenamente en juicio, así fue resuelto ya por el tribunal colegiado, lo cual es cosa juzgada. Y cuando se practica nuevamente esas 27 preguntas, voy a omitir todo el viacrucis que fue para llegar a la práctica del examen, para no alargar demasiado esto, pero una vez que se practican, el Colegio de Notarios pretende cumplir con la sentencia informando solamente al tribunal colegiado que supuestamente había sacado solamente 20 puntos, los cuales sumados a los 60 que ya tenía dan 80, que es calificación aprobatoria, porque con esa calificación se aprueba el examen, ¿sí? Sin embargo, se niega a otorgar el fiat aduciendo que al ser un examen de oposición, quien estuvo más cercano a ella o hacia arriba obtuvo 83 puntos y por lo tanto dice que no alcanzaría a otorgar el fiat. Sin embargo, aquí hay 2 puntos. La primera, bueno, como volvemos a lo mismo, vuelven a no exhibir el examen, solamente estamos a su dicho, y nosotros pues hemos instado a que lo exhiban sin que así sea. Obviamente, el no quererlo exhibir después de todo lo que hemos pasado, pues como podrás imaginar, nosotros podemos presumir, y además jurídicamente se presume que fue mayor calificación, ¿no? Claro. Y que obviamente lo están haciendo simplemente pues por no otorgarle el fiat de nuevo, ¿no? Nosotros presentamos un recurso de inconformidad, ¿sí? Porque además hay otro punto aquí, ¿no? Cuando se dicta la resolución en el tribunal colegiado, también se dice que ya no se mueva a los notarios que ya tienen su fiat, ¿sí? Y que se le otorgue una notaría vacante. Esto implica que obviamente al no poder remover a los notarios cuyo fiat ya les fue concedido, pues ya no estaríamos en el mismo supuesto del examen de oposición natural, porque eso implicaría, aún con la calificación que sabemos que debió de haber sido más alta, quitarle la notaría a alguien que ya le fue designado, lo cual en la sentencia se dice que no,
¿Sí? Es decir, ese argumento de quien obtuvo 83 puntos por arriba, inclusive queda nulificado, ¿no? Porque él no Quedaría tendría unificado porque de abogada. cualquier manera no se le podría quitar la notaría de acuerdo a lo que resolvió el tribunal colegiado y en consecuencia, pues al obtener una calificación aprobatoria, el tribunal ordena que se le otorgue el fiat con la calificación aprobatoria. Ahora, nosotros interponemos un recurso de inconformidad en contra de la resolución del juez de distrito que tuvo por cumplida la sentencia, así, sin la exhibición y sin otorgar fiat. Nosotros interponemos un recurso de inconformidad. Este recurso de inconformidad, previo a resolverse, nuevamente el Colegio de Notarios promueve un impedimento en contra de la magistrada, de una de las magistradas del tribunal, ¿sí? Pues con la sola intención, y es evidente, de retrasar nuevamente el procedimiento, es decir, de que no se resolviera el fondo del asunto. Quiero presumir que ahora sí el presidente no quería que se resolviera en su administración, pues se le va a hacer porque hoy termina su administración el presidente del colegio, entonces seguramente ya quedará en definitiva hasta la siguiente administración del Colegio de Notarios. Sin embargo, vaya, ¿por qué? Ya se resolvió el impedimento, es importante decírtelo, el impedimento que hicieron valer en contra de la magistrada y nuevamente fue improcedente. Todos han interpuesto, vaya, cualquier cantidad de impedimentos y de excusas en contra de los magistrados, ¿sí? Y en realidad, bueno, pues se han resuelto en contra de ellos, ¿no? Lo único, vaya, algún magistrado se ha declarado impedido precisamente por la táctica, pero solitos, por la táctica dilatoria de ellos al designar, como recordarás, en algunas etapas del procedimiento contra algún recurso, cuando se iba a resolver después de meses de estar esperando para sesión, el día de la sesión designaban a un autorizado que nunca actuaba y que tenía alguna relación de compadrazgo o amistad con alguno de los magistrados, con el efecto de que no pudiera sesionarse y hasta que se resolviera esa excusa, ¿no? Pues eso son tácticas mañosas y dilatorias, eso, vaya, no hay de otra, ¿no? Y bueno, ahora finalmente ya se resolvió el impedimento en contra de la magistrada y estamos en espera de que se resuelva de fondo la inconformidad que nosotros planteamos en contra del pretendido cumplimiento de la sentencia por parte del Colegio de Notarios. Oiga, abogado, en todo este contexto surge por ahí un informe presentado por el propio Colegio de Notarios. Pero yo voy a exhibir aquí, aunque obviamente pues, los formatos impiden el que se aprecie completamente todo esto que han publicado, pero creo que podría sintetizar muy bien diciendo que de alguna manera denuestra a la aspirante al fiat. Le señalan de mentirosa. Inclusive, pues ellos acusan que dañó la reputación de los notarios y dan el caso por cerrado. Híjole, ¿es para llegar hasta estos extremos por parte del propio Colegio de Notarios? Y yo Sí. creo que se puede agregar mucho más de lo que ahí aparece en el documento. Claro. Mira, evidentemente, pues no es una cosa, ese informe lo podemos leer como una pretensión de querer justificar lo injustificable, ¿sí? Finalmente, hay una sentencia, eso ya es cosa juzgada y ya no hay forma de moverlo, que concede el amparo a Lupita para que el efecto de que se repita el examen respecto de esas 27 preguntas que fueron mutiladas, y esa sentencia de manera clara y resuelta por unanimidad ¿sí? Resuelve que el examen efectivamente fue mutilado. Obviamente, vaya, ahora pretender litigar en los medios lo que perdieron en el juicio, vaya, creo que no es la manera, ¿no? Y lo único que pretenden, bueno, pues es justificar, ¿no? Esa publicación que refieres incluso, en teoría o está disfrazada bajo un informe de actividades del presidente saliente o del consejo directivo saliente del Colegio de Notarios. Sin embargo, si la ves, más del 75% o aproximadamente el 75% de esa publicación o del informe, si así lo podemos ver, pues se lo dedican al asunto de Lupita, ¿no?
Yo no sé si no había otra cosa más importante, ¿no? que el asunto de Lupita. Y yo creo que es un asunto importante, aparte, con José Ángel, y es importante señalarlo en este sentido. Es un asunto importante, es un asunto que seguramente marcará un hito aquí en la historia jurídica de Jalisco, y te voy a decir por qué. Más allá del resultado para Lupita, que estoy convencido y considero que más temprano que tarde deberá de otorgársele su fiat, porque es lo justo y es lo que ella ha acreditado durante todo este juicio, también pone el dedo en la llaga en la opacidad, en la forma tan opaca como se maneja la elección de notarios en Jalisco, ¿sí? En una época en donde la transparencia debe ser, vaya, todas las instituciones, los gobiernos se precian de ser, presumen sus logros de transparencia y sin embargo el Colegio de Notarios, porque la ley del notariado así lo señala, lleva a cabo o practica los exámenes, no exhibe los exámenes, no los hace públicos. Eso, vaya, Lupita lo peleó. Lupita de alguna manera pudo acreditar esta situación. ¿Cuántos otros aspirantes no han logrado llegar porque no han tenido los medios, porque no han tenido la capacidad, porque no han tenido los recursos para pelear, o porque han tenido miedo, esa también es importante, de pelearlo ante tribunales, ¿sí? Y que se han quedado a lo mejor con mejores calificaciones que otros que sí obtuvieron su fiat, simplemente, bueno, pues no tienen forma de acreditarlo porque jamás les exhiben su examen. Esto creo que tiene que terminarse, creo que será importante alzar la voz para que, aprovechando pues que tenemos un nuevo Congreso, que tenemos un nuevo gobernador, se promueva una iniciativa de reforma a la ley del notariado para transparentar los procesos. Yo creo que no podemos trabajar una institución como el Colegio de Notarios, no puede funcionar bajo valores de opacidad y compadrazgo, ¿sí? Creo que eso tiene que terminarse y creo que al final, además de la resolución favorable a Lupita, tendrá que aprovecharse para promover esta reforma. Creo que sería importantísimo, ¿no? Claro. Está evidenciado que tuvo que haber sido así. No hubiese ocurrido lo que está ocurriendo, ¿sí? Si lo hubieran sido transparentes desde el principio. Porque es importante señalarte, José Ángel, que al principio Lupita no iba por la mutilación del examen, no sabíamos que estaba mutilado. Lupita quería que se exhibiera su examen para que se calificara, ¿sí? Cuando después de que el Colegio de Notarios se niega a exhibir el examen y se niega, incluso cuando se lo ordena el tribunal, se van en un recurso para que no, en un recurso de revisión para que no se exhibiera el examen. Al final el colegiado dice se tiene que exhibir. Cuando se ven obligados es cuando lo exhiben en copia certificada e incompleto. Ahí es donde nos damos cuenta, o sea, al principio no sabíamos que el examen estaba bloqueado. Cuando se vieron obligados a exhibirlo, es cuando nos dimos cuenta que el examen estaba incompleto, ¿sí? Y en ese momento es cuando nosotros promovemos las pruebas que tuvimos que hacer para acreditarlo y finalmente sale la resolución en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo transparentar los procedimientos para elección de notarios en Jalisco. Me invita esto a reflexionar, a riesgo de sonar inocente o iluso. Antaño, hace ya algunos ayeres, pues esta designación de notarías, el otorgar el fiat, era un regalo del gobernador en turno para sus amigos, para sus cuates, inclusive hasta para familiares. Hoy en día, me parece, y corríjame si me equivoco, abogado, pues ahora puede ser que todavía exista este tipo de influencias, pero pareciera que ahora más bien sí es eso, lo que ha dicho un servidor, un club de Toby, tal cual. Ahí adentro es donde quieren tener el control y la decisión de quién sí y quién no. ¿Me equivoco? Bueno, creo que todavía seguimos siendo un poquito como tú lo refieres, como antaño, ¿eh? Es decir, de alguna manera hay o cuando menos la forma como se maneja, ¿sí? La forma como se maneja y la falta de transparencia
nos lleva a pensar que efectivamente la única manera de hacerlo, si la parte del examen, si la parte de conocimientos no se hace pública, bueno, pues nos lleva a pensar que no es más que un reparto entre el colegio de notarios y el gobernador en turno, ¿no? Eso es lo que se dice a voces y eso es lo que normalmente, siempre se ha dicho. Sin embargo, bueno, insisto, si no es así, que hagan públicos los procedimientos, ¿sí? Que hagan públicos los exámenes, que se vea quiénes son los que efectivamente tienen la capacidad para aspirar al cargo y así sea como se designen o se otorguen los fiats. Oiga, abogado, por todo este proceso, todo lo que ha sucedido, inclusive por este informe al cual hacíamos referencia hace unos momentos, ¿podemos hablar de que se ha practicado violencia de género, incluso violencia institucional, en contra de la aspirante? Bueno, consideramos que así es porque es obvio que el asunto como tal por parte de las autoridades responsables no ha sido tratado como un asunto jurisdiccional como tantos que tienen, ¿sí? Ha sido tratado con toda alevosía y utilizando todo el poder en contra de Lupita, insisto, llevando a cabo prácticas deleznables como es este tipo de prácticas dilatorias, vulgarmente, como decimos los abogados, huizachadas, ¿sí? Que si bien es mal visto en un abogado cualquiera, ¿sí? Que debe de conducirse con ética y con respeto a las instituciones, pues más aún cuando ese tipo de prácticas dilatorias, y que ahí están los expedientes, o sea, los expedientes son públicos y pueden verse, las versiones públicas de estos. Entonces, insisto, insostenible que una autoridad y como es el Colegio de Notarios, como es la propia Consejería Jurídica, utilicen este tipo de tácticas para evitar que se pronuncie una resolución de fondo, para hacer tiempo, que cuando deberían de ser los principales interesados en que se resolvieran adecuadamente los procedimientos. Oiga, entonces, casi ya para concluir, entre los pendientes sigue estando que el Colegio de Notarios exhiba, entregue los resultados del examen que revisaron, el segundo examen que le practicaron, el complementario a la abogada, y bueno, por otra parte, pues que atiendan las instrucciones de los tribunales, ¿no? Es correcto, e incluso ahorita lo que está pendiente es que el tribunal colegiado resuelva la inconformidad que nosotros interpusimos. Ese es uno de los puntos, pero el otro de los puntos es que se resuelva de fondo en la forma, como te lo comentaba, en el sentido de que efectivamente al haber ella aprobado con una calificación de 80, aun cuando seguramente es más la puntuación, debe presumirse de esa manera, no haber escrito el examen, y de cualquier manera, al haber resuelto el tribunal colegiado que no se podía quitar las notarías a los otros, pues ya no estamos hablando de ese concurso de oposición como lo comentan ellas, ¿verdad? Pasas, le entregas una notaría de las vacantes, de eso se trata, ¿no? ¿Sí? Porque existen vacantes, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Oiga, abogado, por último, ¿habrá nuevos recursos legales por parte de ustedes, principalmente por estos temas de violencia de género e institucional? Bueno, Lupita sí está considerando, elevar la protesta independientemente de esta parte de la resolución del procedimiento de fondo, para que vaya ante las autoridades correspondientes y ante aquellos organismos protectores de derechos de las mujeres y de derechos humanos, se lleve a cabo una investigación respecto de toda esta violencia que ella considera tanto institucional como de género que considera que de la que ha sido víctima. Bueno, pues esperemos que haya avances favorables, que el Colegio de Notarios tenga la capacidad de enmendar. Ya viene el cambio de presidente, como nos lo dice, justamente este día. Acude el gobernador, esperemos que también el gobernador pueda atender este llamado que se hace para que se promueva una reforma en la materia. Y que, bueno, pues ya se olviden las rencillas pasadas dentro del colegio con la nueva presidencia, es lo que sé. Ojalá que así sea. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, José Ángel. Una pequeña aclaración en mi nombre. No soy Javier, Francisco Velasco, nada más, sin Javier. El Javier, gracias. Entonces ya se lo pusimos aquí por nuestra cuenta. Pero no importa, lo importante es la información. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, José Ángel. Un abrazo y lo mejor para este año. Igualmente, que esté muy bien. Gracias. Ahí tiene usted la historia que no termina.
en torno a este caso, del que han sido protagonistas, pues desde el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Yo espero sus comentarios y para eso siempre estoy a la orden en las redes sociales, en ex Twitter, @José_Ángel_GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage, y también, como siempre, en todas las redes sociales de Cabecera MX. Agradezco su compañía y le invito a estar atenta, a estar atento de nuestros siguientes entregos. Por lo pronto, le deseo un buen fin de semana. Pásela a usted muy bien.